Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy os traigo un mini haul de Stilvana que consiste en 1 más 1. ¿Qué quiere decir 1 más 1? Pues que tú compras un producto y por el mismo precio ellos te regalan uno exactamente igual. O sea que te acaba saliendo el producto a la mitad del precio, 50% de descuento. En este caso yo he comprado 4 productos por 2, o sea en total 8 productos y me han costado 66 euros. Pues empezamos este mini haul con un producto que es protección solar. Como veis, yo he comprado uno y me han regalado otro exactamente igual. Es un protector solar de la marca Skin 1004 de la línea de centella de Madagascar. Se llama Yalucica Waterfit Sun Serum con una protección SPF de 50 plus y PA++++. Bueno, pues voy a abrir aquí con vosotras el protector porque para mí es nuevo. Viene muy bien recomendado también. Veis que es un tubo con dosificador, lo cual lo hace bastante práctico. Vamos a probar la textura, vamos a ver el olor aquí con todos vosotros. Bueno, pues vamos a ver. La textura es como una cremita. Aquí queda un poquito. ¡Qué glow! Pues la marca dice que este protector solar es de textura suave, hidrata, es antiarrugas, iluminador y da un glow a la piel. Como podéis ver aquí, al menos lo de glow es cierto. Y la verdad es que no deja nada blanco. A ver el olor. No huele a nada, o yo no le noto olor a nada. Y bueno, tiene ácido hialurónico en la composición, así como obviamente lo dice el nombre, Madagascar centella, toda la línea tiene centella cultivada en Madagascar. Esta marca es cruelty free y además este producto en concreto es un protector solar químico, pero lo han formulado de manera que no daña los arrecifes de coral ni el mar en general. Os animo a usar este tipo de protectores solares. Solo tenemos un planeta y tenemos que cuidarlo. Y seguimos con otro producto de protección solar que ya sabéis que es muy importante tanto en verano como en invierno. En este caso es de la marca Delab y se llama Oligo Hyaluronic Acid Sun Essence. También tiene un SPF de 50 plus y un PA también de 4 sumatorios. Este es un poco más pequeño, tiene solo 40 mililitros y también es nuevo para mí. Lo compré por recomendación de la cuenta de la nube de Juan y LP, que os dejo por aquí su Instagram. Es su favorito y yo quería probarlo. Y como estaba de oferta, pago uno y me llevo dos, pues aproveché la oportunidad. Ahora, como siempre, vamos a abrirlo. Ya que el protector solar es uno de los cosméticos que más rápido se gastan, pues usamos más cantidad. Este protector solar también viene en tubo. Es un protector para todo tipo de pieles y la marca dice que es un protector no graso, que no deja rastro blanco, que es muy fluido, prácticamente como si te pusieras una esencia. Así que vamos a comprobar tanto la textura, la absorción y qué olor tiene. Vamos a abrirlo. Vamos a poner un poquito aquí. De momento es como una cremita ligera. Sí, es muy ligera. Vamos a ver qué tal. Absorción inmediata, al menos en la mano. También deja la piel iluminada con glow y vamos a comprobar que no huele absolutamente a nada. Y seguimos con otro producto de la marca Skin 1004
que también es de la línea de centella de Madagascar. En este caso, también un 2x1, pagas uno, te llevas dos. Y simplemente se llama Madagascar Centella Ampoule. Tampoco la he probado, vamos a ver qué tal es la textura, la absorción y el olor, igual que con los productos anteriores. Esta ampoule está hecha 100% de extracto de centella de Madagascar, no tiene ningún otro ingrediente. La centella, este es el bote de 100 mililitros, es bastante grande. La centella es uno de mis ingredientes favoritos, no me falta nunca extracto de centella asiática, porque es un ingrediente multitarea. Calma la piel, repara la piel, hidrata la piel, es antioxidante, es un producto con muchísimas funciones buenas para la piel. Vamos a ver este en concreto, con su gotero, que es fácil de usar. Voy a usar esta vez la mano izquierda. Vamos a ver. Vale, esto es muy fluido, bueno, como un agua con color básicamente. Sí, es muy acuoso. Inmediato glow en la piel, ilumina. Prácticamente no tiene olor. Es raro, otros productos con centella que he tenido sí huelen un poco pues como a una infusión, un té. Pero este no huele, así que si no os gustan los olores y queréis centella, esta puede ser una buena opción. Aquí tenéis el glow que deja este producto en la piel. Y vamos ya con el último producto de este mini haul, que también es de la marca Skin 1004. Está claro que tenían una promoción de 1+1 en varios productos de la marca, y en este caso, como veis, también me han llegado dos por el precio de uno. Como en todos los productos hoy, como todos son nuevos para mí, lo vamos a abrir, vamos a ver qué tal emulsiona, si huele a algo, etcétera. Este es un aceite con 6 aceites botánicos diferentes, también aceite procedente del coco, y por supuesto lleva en su composición extracto de centella asiática, pues se llama Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Como siempre va muy bien precintado todo, tenemos que quitar los precintos para poder utilizar el producto. Hay que pelearse aquí con los precintos. Vamos a ver qué tal es la textura y el olor. Voy a utilizarlo para retirar el protector solar que he puesto antes. Una gotita muy pequeña, bueno, como es, ahí. Bueno, no es el aceite más ligero que yo he probado, la verdad es que es un aceite bastante densito. Y ahora vamos a ver si emulsiona bien con un cuenco de agua que he traído. Bueno, en principio tendría que limpiar. La marca dice que es un aceite multifuncional que controla el exceso de sebo y reduce el tamaño de los poros al mantenerlos limpios. Vamos a ver. Voy a mojarme un poco la otra mano y vamos a emulsionar. Ajá. Aquí tenemos la emulsión. Perfectamente se ve que se ha convertido el aceite con el agua en un líquido blanco. Esto es cuando limpia realmente la piel de la grasa sobrante. Muy bien. Tiene buena pinta. Lo único que pasa es que creo que lo voy a dejar un poco para el invierno porque para el verano me parece un poquito densa la textura. Ah, se me ha olvidado del olor. Bueno, dejadme que me limpie. Y ahora vamos a comprobar si tiene olor. Vamos a echar una gotita aquí. Extendemos. Pues este, al contrario de los otros productos de este vídeo, tiene un ligero aroma a cítricos. La verdad es que es bastante agradable. De todas formas, la textura la veo un poco más aceitosa de lo que me gusta en verano, así que yo creo que este aceite lo voy a guardar para cuando empiece ya octubre, noviembre. Sí. Pero por lo demás ya habéis visto que emulsiona perfectamente y es un producto bueno para retirar las impurezas de la piel y el maquillaje.
Y por hoy nada más. No olvides activar la campanita para no perderte ningún próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Como so. Y adiós. 1004. Se llama The Lab. El primer solar. El primer solar. Extracto de nada más. No olvides. Con 6 extractos. En todas falsas. Claro. Pero no quiero salir. Tiene un ligero aroma a cítricos. Muy leve. A la mano. Comprado hoy, este sí tiene un ligero aroma. Se me traba la lengua.